Hola, estás en el canal Realidad Detective y hoy tenemos otra historia horrible. Cada caso deja una cicatriz. Algunos brillan como advertencia, otros se entierran en la carne. Todo comenzó con una frase en un perfil de búsqueda. No sé cómo es mi hijo, pero lo reconoceré cuando lo vea. La esperanza se convirtió en obsesión. Las luces de Jalisco iluminaban el reencuentro, pero también el comienzo de una historia prohibida. Soy Julián Soto, detective privado. Hoy abro un archivo que la ley nunca quiso revisar. El caso de una madre en Jalisco que encontró al hijo que había dado en adopción. Pero lo que empezó como una búsqueda de amor, terminó en una relación prohibida. ¿Quieren saber cómo dos desconocidos, unidos por la sangre, cruzaron la línea que nunca debía romperse? El caso no llegó por los canales habituales. No hubo una llamada de un abogado con voz de seda, ni la visita de una mujer con joyas y miedo en los ojos. Llegó en forma de un hombre joven, Miguel, con el peso de 25 años de preguntas sobre los hombros. Entró en mi oficina, ese santuario de polvo y secretos, y se sentó sin que se lo ofreciera. Sus manos temblaban. Sostenía una carta arrugada, con los bordes gastados por el manoseo constante. «Es de ella», dijo, y su voz se quebró. No necesitaba preguntar quién era ella. En nuestro oficio, ella o él son casi siempre fantasmas del pasado que vuelven para reclamar algo. Miguel había pasado su vida entera buscando a su madre biológica. Sus padres adoptivos le dieron un hogar, estabilidad, pero nunca pudieron llenar ese vacío, esa pregunta fundamental que le carcomía por dentro. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? La carta era la respuesta. Rosario, su madre, lo había encontrado. Habían acordado verse. La reconstrucción de esa primera escena era casi dolorosa en su pureza. El andén de la estación de tren de Guadalajara, el bullicio de la gente, un mar de rostros anónimos, y en medio de todo, dos personas buscando un reflejo de sí mismos en los ojos de un extraño. Él la vio primero. Una mujer de mediana edad, con una ansiedad que la hacía parecer más frágil de lo que era. Sus miradas se cruzaron. No hubo un reconocimiento instantáneo, no como en las películas. Hubo duda, hubo miedo. Pero luego, ella sonrió, una sonrisa temblorosa, y él supo. Era ella. El abrazo fue torpe, cargado de décadas de ausencia. Una mezcla extraña de alegría desbordada y una profunda, inquietante sensación de extrañeza. Eran madre e hijo. Eran dos desconocidos. Rosario era una mujer marcada por una sola decisión, la de entregar a su hijo recién nacido. Una decisión que la persiguió cada día de su vida. Me contó, más tarde, que no había noche en que no se preguntara por él. Si estaba bien, si era feliz, si alguna vez la perdonaría. Cuando finalmente lo encontró, fue como si una parte de su alma, perdida hace mucho, regresara. Pero el amor que sintió no era limpio. Estaba contaminado por la culpa, por el miedo a perderlo de nuevo, por una soledad tan profunda que había mutado en algo más. En su segunda cita, en un café con vistas a la catedral, la chispa se encendió. No era solo el cariño de una madre. Era la fascinación de una mujer ante un hombre que representaba todo lo que había perdido y ahora recuperado. Una obsesión peligrosa comenzaba a germinar. Miguel, por su parte, estaba a la deriva. La figura de su madre era un ideal que había construido en su mente. La mujer real, Rosario, era mucho más compleja. Sintió una conexión inmediata, una cercanía que lo asustó y lo atrajo a partes iguales.
Era la sangre, se dijo a sí mismo. Era el vínculo irrompible. Pero en el fondo de su ser, una alarma sonaba. Esa cercanía no se sentía del todo filial. Había una corriente subterránea, una tensión que no sabía nombrar. En esa primera semana, se quedó en el apartamento de ella. Un pequeño lugar, en un barrio tranquilo, lleno de fotos de una vida que él no había compartido. Intentaron construir un puente sobre el abismo de 25 años. Desayunaban juntos, compartiendo silencios que pesaban más que las palabras. Él le mostraba fotos de su infancia, cumpleaños, equipos de fútbol, graduaciones. Ella miraba cada imagen con una avidez dolorosa, como si intentara absorber esos años perdidos a través del papel fotográfico. «Tenías los mismos ojos», le decía, acariciando su rostro. Y esos roces, al principio maternales, empezaron a durar un segundo más de lo normal. La mano en el hombro, el ajuste del cuello de su camisa. Pequeños gestos que acumulaban una carga eléctrica. Las noches eran lo más difícil. Se quedaban hablando hasta la madrugada. Rosario le contaba historias de su juventud, del barrio, de sus sueños rotos. Miguel escuchaba, fascinado. Por primera vez, sentía que pertenecía a algo, que su historia no había comenzado el día en que sus padres adoptivos lo acogieron. Pero el aire en el apartamento se volvía denso, cargado de una intimidad que excedía los límites de lo familiar. Él dormía en el cuarto de invitados, pero el sonido de la respiración de ella al otro lado del pasillo lo mantenía despierto. Se sentía como un intruso y, al mismo tiempo, como si por fin hubiera llegado a casa. El conflicto lo estaba destrozando. Rosario vivía con el pánico constante de que él se fuera, que ese espejismo de familia se desvaneciera tan rápido como había aparecido. «No te vayas», le susurraba. «No me dejes otra vez». Su miedo era un ancla que lo ataba a ella. Miguel, a su vez, sentía un impulso abrumador de protegerla. Veía su fragilidad, el dolor en sus ojos, y sentía que era su deber curarla. Una responsabilidad que ningún hijo debería tener. Se estaba convirtiendo en su ancla, su salvador, su todo. Y esa confusión de roles fue el terreno fértil para lo que vino después. La atmósfera en la casa era una olla a presión de emociones no expresadas. Cada roce era una pregunta. Cada mirada sostenida, una respuesta que ninguno se atrevía a dar. El amor filial se estaba pudriendo, transformándose en otra cosa, algo oscuro y magnético. El punto de inflexión ocurrió una noche templada, durante un paseo por la Alameda Central. Las familias paseaban, los niños reían. Un escenario de normalidad que hacía aún más grotesco lo que estaba a punto de suceder. Caminaban en silencio, uno al lado del otro. Entonces, Rosario tomó la mano de Miguel. No como una madre toma la mano de su hijo para cruzar la calle. La entrelazó con la suya, con la palma pegada, un gesto de amantes. Miguel sintió una descarga eléctrica que le recorrió el brazo. No retiró la mano. Una parte de él estaba horrorizada. Otra, perversamente, se sentía bien. Se sentía deseado. Se sentaron en una banca apartada, lejos de las luces principales. Hablaron de cosas triviales, pero la tensión era insoportable. Entonces, en medio de una frase, Rosario se inclinó y lo besó. Fue un beso breve, casi accidental. Un roce de labios. Pero fue suficiente. El mundo se detuvo. Ninguno de los dos se apartó. Se quedaron así, a milímetros de distancia, respirando el mismo aire prohibido. El tabú se había roto. La línea se había cruzado. La mente de Miguel era un caos. Shock, culpa y,
Para su horror, una innegable oleada de excitación. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo habían llegado a esto? Intentó buscar una justificación, una salida lógica a ese laberinto emocional, pero no la había. Rosario, en cambio, encontró la suya rápidamente. Era el destino, susurró ella, con los ojos brillantes de lágrimas y algo más. El destino nos separó y ahora nos ha vuelto a unir. De esta forma, somos almas gemelas que se perdieron. Su voz era un sedante, una justificación que Miguel necesitaba desesperadamente escuchar. Se aferró a esa idea. No eran una madre y un hijo cometiendo un acto impensable. Eran dos almas predestinadas. Una mentira cómoda para ocultar una verdad monstruosa. Esa noche, Rosario le confesó que, en sueños, a veces confundía su rostro con el del padre de Miguel. Un amor de juventud que se fue y nunca volvió. El pasado y el presente se fusionaban en su mente en una narrativa peligrosa y retorcida, donde Miguel no era solo el hijo recuperado, sino también la reencarnación de un amor perdido. Él era la segunda oportunidad para todo. La burbuja no podía durar. El mundo exterior siempre se filtra por las grietas. Y la primera grieta apareció en la figura de don Pedro, un viejo amigo de la familia de Rosario, de los de toda la vida. Un hombre mayor, observador, de pocas palabras pero mirada afilada. Había conocido a Rosario desde niña y notó el cambio en ella. La vio florecer de una manera que no era natural. Había una luz febril en sus ojos, una energía casi juvenil que le preocupó. Fue a visitarlos una tarde. La escena que presenció en la cocina lo dejó helado. Rosario le preparaba un café a Miguel. La forma en que lo miraba, la manera en que su mano se detuvo en su hombro. La sonrisa íntima que compartieron. No era la escena de una madre con su hijo. Era otra cosa. Don Pedro, con la franqueza que dan los años, se enfrentó a ella cuando Miguel salió un momento. ¿No te parece que es demasiado pronto para tanto afecto?, preguntó, su voz baja pero firme. Rosario se rió, una risa demasiado alta, demasiado forzada. Ay, Pedro, eres un anticuado. Estoy recuperando el tiempo perdido. ¿Qué tiene de malo? Pero sus ojos no reían. Había un desafío en ellos. Don Pedro no quedó convencido. Vio el peligro. El hombre había visto mucho en su vida y sabía reconocer una obsesión cuando la tenía delante. Esa noche, atormentado por lo que había visto, escribió una nota anónima, breve, directa. La envió a los servicios sociales. No acusaba, solo alertaba. Hay algo que no está bien en esa casa. Fue el primer aviso oficial, la primera piedra que se movía. Unos días después, se cruzó con Miguel en la calle. Lo detuvo. Lo miró fijamente a los ojos. ¿De verdad es tu madre?, le preguntó sin rodeos. La pregunta flotó en el aire, pesada, acusadora. Miguel no respondió. Su rostro se crispó. Bajó la mirada. Un gesto que era una confesión en sí mismo. Su silencio fue la confirmación que don Pedro temía. La primera fisura en la pared de su paraíso prohibido se había convertido en una grieta visible para el mundo. A partir de ese momento, la dinámica cambió. La advertencia de don Pedro, aunque indirecta, había introducido el veneno de la paranoia en Rosario. Se volvió posesiva, controladora. El miedo a perderlo de nuevo se transformó en una necesidad de anularlo como individuo. Revisaba sus mensajes de texto, interrogaba cada llamada. Celaba a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a cualquiera que pudiera representar una amenaza, una vía de escape. Somos nosotros contra el mundo, le decía. Una frase que al principio sonaba romántica,
pero que ahora se sentía como los barrotes de una celda. Miguel empezó a asfixiarse. El amor que sentía, o lo que él creía que era amor, se estaba convirtiendo en una cadena. Intentó poner distancia. Le dijo que necesitaba su espacio, que quería volver a ver a sus amigos. La reacción de Rosario fue aterradora. Lloró, gritó, lo acusó de abandonarla como todos los demás. Te di la vida, Miguel, y ahora tú eres mi vida. Si te vas, me muero. El chantaje emocional era su arma más poderosa, y la usaba sin piedad. Hubo un intento de fuga. Una mañana, mientras Rosario dormía, Miguel hizo una maleta pequeña y se fue. Condujo hasta la casa de sus padres adoptivos. Necesitaba aire, normalidad. Necesitaba a alguien que lo llamara hijo, sin que esa palabra tuviera un eco siniestro. Lo recibieron con los brazos abiertos, preocupados por su aspecto demacrado. Pero la normalidad ya no le sentaba bien. Se sentía extraña, insípida. Por la noche, el recuerdo de Rosario, de su olor, de la intensidad de su mirada, lo asaltaba. La conexión, por tóxica que fuera, era como una droga. Duró 3 días. Al cuarto día, recibió un mensaje de ella. Vuelve a casa. Te necesito. Y él volvió, como un perro apaleado que regresa con su amo. La atracción era más fuerte que su voluntad. Estaba atrapado. La presión necesitaba una válvula de escape, y la encontraron en el lugar más insospechado. La consulta de un psicólogo fue idea de Rosario. Lo presentó como un problema de adaptación familiar. Le dijo al terapeuta que su vínculo era demasiado fuerte y que necesitaban ayuda para gestionarlo. Era una jugada audaz, casi desafiante. Usar el sistema para validar su propia transgresión. El psicólogo, un hombre experimentado llamado Dr. Salas, escuchó su historia. La madre que encuentra a su hijo perdido. El reencuentro emotivo. La dificultad para establecer límites. Al principio, parecía un caso de manual sobre familias reconstituidas. Pero había algo en la forma en que se miraban, en la forma en que Rosario hablaba de Miguel, que hizo sonar todas sus alarmas. Hablaba de él no como un hijo, sino como una pareja. Él me completa, dijo en una sesión. Nunca nadie me ha entendido como él. Mientras tanto, Miguel había encontrado su propia vía de escape, su propio confesionario. Un amigo por correspondencia, alguien a quien nunca había visto en persona. Un contacto anónimo en un foro de internet. A él sí podía contarle la verdad, o fragmentos de ella. Las conversaciones, que yo recuperaría más tarde, eran un testimonio desolador de su confusión. «Estamos juntos», escribió una noche, después de una discusión particularmente intensa con Rosario. Pero nadie lo entiende. A veces, ni yo mismo lo entiendo. Sé que está mal, pero se siente como lo único real en mi vida. Ese fue el punto de inflexión. El pico de la confesión. El amigo virtual, alarmado por la gravedad de la situación, sintió que no podía seguir siendo un espectador pasivo. Después de dudarlo mucho, hizo una llamada a los mismos servicios sociales que habían recibido la nota de don Pedro. Esta vez, la denuncia era explícita. Hablaba de una relación incestuosa. La segunda denuncia activó el protocolo. Me contactaron. Mi trabajo era ser los ojos y los oídos del sistema, moverme en las sombras donde ellos no podían. Necesitaban pruebas. Algo más que un rumor y el testimonio anónimo de un amigo online. Empecé a seguir a la pareja. Documenté sus salidas, sus gestos en público. La forma en que ella le cogía del brazo,
la intimidad de sus conversaciones en los cafés. Pero necesitaba más. Necesitaba entrar en su mundo. Con la ayuda de un contacto, conseguí acceso a sus comunicaciones. Los mensajes de texto eran una mina de oro, un campo de batalla de amor y odio. Mensajes de una pasión desbordada seguidos de acusaciones crueles. «Eres mío», escribía ella. «No te atrevas a mirar a nadie más». Y las respuestas de él, a veces sumisas, a veces rebeldes. «Déjame respirar, por favor». Conseguí también grabaciones de audio, fragmentos de sus peleas. La voz de Rosario, a veces suplicante, a veces tiránica. La voz de Miguel, rota, confundida. Eran las pruebas irrefutables de una relación abusiva y prohibida. Cada mensaje, cada archivo de audio, era un clavo más en el ataúd de su secreto. Con el dossier completo, llegó el momento de la confrontación. Fue una mañana gris, de esas en que el cielo de Jalisco parece una tapa de plomo. Acompañé a 2 agentes de policía y a una trabajadora social al apartamento. El aire se podía cortar con un cuchillo. Toqué la puerta. Abrió Miguel. Al vernos, su rostro se descompuso. Palideció. Detrás de él, apareció Rosario, primero curiosa, luego desafiante al ver los uniformes. «¿Se puede saber qué pasa?», dijo, con la barbilla alta. Le entregué los papeles a la trabajadora social, que empezó a explicar el motivo de la visita. La reacción de Rosario fue la que esperaba. Negación total. Furia. «Esto es una calumnia. Es la envidia de la gente que no soporta ver a una madre feliz con su hijo». Acusó a don Pedro, a los vecinos, al mundo entero. Era una leona defendiendo a su cachorro, o más bien, su posesión. Miré a Miguel. Estaba temblando. «Es mi madre», dijo, con la voz ahogada. «Nos queremos. ¿Qué hay de malo en eso?». Intentaba defenderla, pero su lenguaje corporal lo traicionaba. Sus ojos pedían ayuda. La escena era patética y trágica. Una madre aferrada a una fantasía y un hijo atrapado en ella. Mientras los agentes intentaban mantener la calma, una pregunta resonó en mi cabeza, una que me persigue hasta hoy. ¿Cómo puede la ley juzgar lo que nace del amor? Aunque ese amor sea un veneno para todos los implicados. Para entender a Rosario, había que cavar en su pasado. Y su pasado era un terreno baldío de abandonos y traumas. Hija no deseada, creció sintiendo que era un estorbo. El padre de Miguel fue su primer y único amor, un romance fugaz que terminó con él desapareciendo en cuanto supo del embarazo. La decisión de dar a Miguel en adopción no fue fría y calculada. Fue el acto desesperado de una joven aterrorizada, sola y sin recursos. Pero esa decisión la rompió. Durante 25 años, vivió con la herida abierta, con la sensación de haber fracasado como mujer y como madre. La soledad se convirtió en su única compañera. Cuando encontró a Miguel, no solo vio a su hijo, vio la oportunidad de reescribir su propia historia, de enmendar el pasado, de tener por fin a alguien que la necesitara incondicionalmente. En su mente, su amor por Miguel no era una transgresión, era un acto de justicia poética. El destino le había robado a su hijo una vez, y ahora se lo devolvía, concediéndole una conexión tan única y poderosa que trascendía las normas sociales. Su ideología se resumía en una frase que repetía como un mantra: «El amor verdadero desafía cualquier regla». Para ella, las leyes de los hombres, la moral, la biología, eran obstáculos insignificantes frente a la fuerza de lo que sentía. Era su verdad, y se aferró a ella con la fuerza de una náufraga. El entorno, como casi siempre en estos casos, construyó un muro de silencio. Hablé con los vecinos,
La mayoría encogía los hombros. Son gente rara, decía uno. Se escuchan gritos a veces, pero no es asunto nuestro. La indiferencia como mecanismo de defensa. Contacté a los pocos parientes que le quedaban a Rosario. Se negaron a hablar. Esa historia es complicada, me dijo una prima por teléfono antes de colgar. El miedo al escándalo, a la mancha en el nombre de la familia, era más fuerte que cualquier preocupación por el bienestar de Miguel o Rosario. Fui a ver a los padres adoptivos de Miguel. Estaban destrozados. Se sentían traicionados, impotentes. Intentamos hablar con él, me dijo su madre adoptiva, con los ojos llenos de lágrimas. Pero es como si le hubieran lavado el cerebro. Ya no es nuestro hijo. Se habían apartado, incapaces de seguir viendo cómo el chico que habían criado se consumía en esa relación tóxica. Solo el psicólogo, el doctor Salas, insistía en la necesidad de intervenir. Esto es un caso claro de abuso emocional y psicológico. Miguel está en una situación de vulnerabilidad extrema, me repetía en cada llamada. Pero su voz era una entre muchas, y la burocracia es sorda. El sistema estaba fallando, y es que el sistema no está preparado para estas zonas grises. Me pasé semanas lidiando con los servicios de protección de menores y la Fiscalía de Jalisco. El problema era siempre el mismo. El Código Penal es claro en cuanto al abuso físico o sexual. Pero el incesto entre dos adultos, si es consentido y no hay violencia demostrable, se mueve en un limbo legal. No hay lesiones físicas, no hay un delito claro que perseguir, me dijo un fiscal con aire cansado. Era desesperante. Tenía las grabaciones, los mensajes, el informe del doctor Salas. Tenía un cuadro completo de manipulación y coerción psicológica. Pero para la ley eran solo palabras. Eran dos adultos tomando sus propias decisiones, junto con el doctor. Salas, presionamos, argumentamos, presentamos el caso no como un delito sexual, sino como uno de privación de la libertad, de abuso de una posición de autoridad emocional. Era una estrategia legal enrevesada, pero era la única que teníamos. Mostramos cómo Rosario había aislado a Miguel, cómo lo había hecho dependiente de ella, cómo había explotado su vulnerabilidad como hijo reencontrado. Poco a poco, con el peso de la evidencia indirecta, empezamos a hacer mella en el muro de la burocracia. Paralelamente, el caso generó un intenso debate moral entre los pocos profesionales que tuvieron acceso a él. Se desempolvaron teorías como la atracción sexual genética, ASG, un fenómeno controvertido que postula que parientes cercanos que se conocen por primera vez en la edad adulta pueden experimentar una intensa atracción romántica y sexual. Algunos expertos lo veían como una explicación, no una excusa. Argumentaban que Rosario y Miguel eran víctimas de un impulso biológico que no podían controlar. Otros, más moralistas, lo condenaban sin paliativos. Lo veían como una aberración, una quiebra fundamental del orden natural, un tercer grupo en el que me incluía junto al doctor. Salas no lo veía ni como una enfermedad inevitable ni como un pecado. Lo veíamos como el resultado de un trauma profundo y una vulnerabilidad explotada. No se trataba de juzgar, sino de intervenir, de proteger al más débil, que en este caso, a pesar de su edad, era claramente Miguel. La sociedad discute, debate, teoriza. Mientras tanto, en el mundo real, la gente sufre. Y mi trabajo era detener ese sufrimiento. Al final, lo que no pudo hacer la ley, lo hizo el escándalo. Una filtración, nunca supe de quién, llegó a un periódico local, y la historia explotó. El titular era sensacionalista, brutal.
Madre e hijo cruzan la línea en Jalisco. De la noche a la mañana, el caso secreto se convirtió en un circo mediático. La historia estaba en todas partes, en los noticieros de televisión, en las radios, en las redes sociales. Todo el mundo tenía una opinión. Grupos conservadores pedían cárcel. Programas de debate invitaban a psicólogos que discutían sobre la ASG frente a millones de espectadores. El anonimato que había protegido a Rosario y Miguel se hizo añicos. La presión social fue insoportable. Ya no podían salir a la calle sin ser señalados, insultados. La vergüenza pública fue el arma definitiva. Forzados por el escrutinio, finalmente se separaron. La fiscalía, ahora bajo la presión de los medios, aceleró el proceso y abrió una investigación formal. El escándalo había logrado lo que meses de trabajo silencioso no consiguieron: obligar al sistema a actuar. El precio de esa intervención fue la destrucción total. No hubo ganadores. La familia, si es que alguna vez se le pudo llamar así, quedó en ruinas. Rosario fue ingresada en una institución psiquiátrica. El dictamen oficial hablaba de un trastorno límite de la personalidad agravado por un trauma no resuelto. Necesitaba ayuda, no un juicio. Miguel, por su parte, desapareció. En cuanto se levantaron las medidas cautelares, hizo las maletas y se fue de la ciudad, del estado. Cambió de nombre, se borró del mapa. Buscaba empezar de cero, lejos de la mujer que era su madre y su perdición. Su historia se convirtió en un caso de estudio, un ejemplo macabro en libros de texto de psicología y derecho sobre los límites del afecto y las zonas oscuras de la psique humana. Un fantasma para advertir a otros. A veces me pregunto qué fue de él, si logró encontrar algo de paz, si alguna vez pudo perdonarla, o perdonarse a sí mismo. El archivo del caso está aquí, en mi estantería. Polvoriento, silencioso, pero la cicatriz que dejó, esa sigue ardiendo. Soy Julián Soto, y hay archivos que nunca deberían cerrarse.